Nuestro Señor Jesucristo les habla a sus discípulos y les dice, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En que coman frutas y verduras? ¿En que tengan las casas más grandes, los muebles más costosos? ¿En que vivan en las mejores partes de la ciudad? ¿El que traigan los mejores carros? ¿El que tengan una tarjeta de crédito? No, 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 no. En que os améis los unos a los otros. Pero qué cómodo es no amar. Qué cómodo es sentarnos y reclamar que otros nos amen, como si nosotros mereciéramos algo. En el servicio, hermanos, tenemos una excelente oportunidad. Y ustedes lo ven a su alrededor. Hermanos que vienen desde temprano para acomodarles en sus sillas, para buscarles un lugar en el estacionamiento que hoy estaba llenísimo. Hermanos que están atrás en el sonido, acomodando, sirviendo, recogiendo, quienes amablemente y con un deseo genuino buscan poder hacerlo para el Señor. Hermanos que están sirviendo con los niños ahora mismo, dándoles instrucción en la palabra. Hermanas que amablemente les atienden en las mesas aquí afuera. Hermanos, matrimonios que están sirviendo, que amablemente desean traerle una rebanadita de pan allá afuera, un poquito de agua para que no tengan sed, para que no tengan hambre, para aquellos que llegaron temprano, pues no batallen ahí con el estómago que les está rugiendo durante el servicio. Hermanos, como iglesia somos un cuerpo y somos llamados a mostrar ese amor. Y no lo hacemos buscando el favor de alguien, ni buscando quedar bien con alguien, sino lo hacemos por agradecimiento a nuestro Dios y en obediencia a su palabra. Por eso es que resulta imposible el poder decir, sí, yo estoy en la iglesia en mi casa, porque así es muy cómodo, no hay a quien servir. Así es muy cómodo aislarse de las personas, aislarte de las conversaciones, de las situaciones que van a surgir. Pues claro, pero no somos llamados a eso. Hebreos capítulo 11, somos llamados a no dejar de congregarnos. Así que bueno, les animo nuevamente a que podamos tomar la palabra, podamos atesorarla fielmente. Hermano, y si hay el deseo en tu corazón de poder poner en práctica aquello que leemos en la palabra y poder servir al prójimo, no esperes el nombramiento oficial de algún pastor que venga y que te diga, tú serás el elegido para hacer tal o cual situación. Acércate. Pero que sea, hermanos, meditando en nuestro corazón y buscando, procurando honrarle a Él. Una de estas tareas que ustedes pueden observar, sobre todo con los niños, es la enseñanza. Y para los que son maestros aquí, podrán recordar o podrán pensar que cuando uno está enseñando, normalmente le gusta cuando hay alumnos que preguntan, porque uno se da cuenta que hay interés. Tal vez algunos de los presentes son maestros de música, son maestros de español, son maestros de primaria, de secundaria, nos apoyan los domingos aquí con los pequeños. Y es lindo, ¿verdad? Maestros de facultad, de universidad. Es lindo cuando hay alumnos interesados y hacen preguntas, porque esas preguntas, en ocasiones, demuestran un deseo de aprender, demuestran un deseo de conocer más. Eso es parte importante en el tema de la enseñanza. Es más, hemos hecho juegos que están basados en hacer preguntas para poder conocer más acerca de algo. Ustedes recordan este juego Jeopardy, donde se ponía la palabra, ¿no? O el sustantivo o el evento y uno tenía que hacer la pregunta, tenía que formular la pregunta. Si aparecía por ahí el país más grande de América del Sur, pues la persona o el concursante tenía que decir que es Brasil, ¿verdad? Territorialmente, el país más grande. Y así uno iba descubriendo, o iba ganando, en este caso, puntos, ¿verdad? Iba eligiendo. También teníamos otro tipo de juegos, o tenemos todavía, ¿verdad? Donde se ponen los dos tableros y vamos teniendo personajes y caras de personajes, de nombres. Adivina quién, ¿verdad? Y decíamos, tu personaje tiene lentes. Y empezamos a formular preguntas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando y buscando corregir, descartar opciones y poder llegar a la respuesta correcta. Hacemos preguntas. Los niños son muy buenos haciendo preguntas. ¿Cuántos en alguna ocasión como padres no nos hemos encontrado con esas preguntas tan difíciles? Papá, mamá, ¿por qué Dios tenía que traer el diluvio? Y los padres, bueno, hijo, pues el pecado. Papá, ¿y los niños?
¿Y las niñas también murieron? Y ahí nos quedamos un poquito pensativos. Y las mamás dicen, esa respuesta te la va a dar tu papá. Y los papás dicen, hablamos luego, vamos por una hamburguesa, vamos por unas papitas. Entonces, preguntas difíciles que surgen, preguntas que nos acompañan. Hermanos, y en esta mañana me gustaría que pudiéramos apreciar en Lucas capítulo 9, versículos 7 al 17. ¿Cómo es que se resuelve la interrogante más trascendental para tu vida? Porque se formula la pregunta y la respuesta está delante de nuestros ojos. La pregunta viene y la respuesta la vas a encontrar precisamente en el testimonio que nos da Lucas. En Lucas capítulo 9, versículos 17 al 17, se resuelve la interrogante más trascendental para tu vida. Y es que primeramente, a partir del versículo 7 y al versículo 9, apreciamos la pregunta desde el palacio. Esta pregunta que viene de parte de la autoridad máxima en aquel momento. Y a partir del versículo 10 al 17, apreciamos la respuesta desde el campo. Tenemos la pregunta, versículo 7 al 9, la respuesta a partir del versículo 10 al 17. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Versículo 7. Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho. Y él, tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, le siguió, y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. El día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Pero él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente. Porque había como 5,000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos, haced que se recuesten en grupos, como de 50 cada uno. Así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Y tomando los 5 panes y los 12 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Señor, te agradecemos por tu palabra y por la bendición, Señor, de poder tenerla delante de nosotros. Pedimos, Señor, que por favor nos concedas humildad y que podamos ser obedientes. Podamos ser obedientes, Señor, a la instrucción que vemos. Podamos humillarnos, Señor, y encaminar nuestros pasos hacia una vida congruente con nuestra profesión, si somos hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Primeramente apreciamos la pregunta desde el palacio. Y esta interrogante surge y nace del corazón de la autoridad máxima de ese momento. Lo podemos apreciar ahí a partir del versículo 7. Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba pasando. Estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos. Este es Herodes Antipas. Él reinó desde el año 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo. ¿Y qué significa esto? Que es quien estuvo reinando durante todo el ministerio de nuestro Señor Jesús en la tierra. O sea, él estuvo presente, él estuvo en este lugar, en esa posición de autoridad durante todo este tiempo.
Por lo que él tenía, como podemos observar en el contexto, personas que venían a él trayéndole los informes de lo que estaba sucediendo en el pueblo. Ahora se nos menciona el tetrarca y es que recordemos que esta región estaba dividida y había 4 reyes, precisamente los hijos de Herodes: Lisanias, Arquelao, Felipe y Herodes Antipas. Y esto lo leemos en Lucas capítulo 3, versículo 1. Y él, en este caso Antipas, Herodes Antipas, quien se encargaba de esta región o quien estaba gobernando esta región, se muestra, de acuerdo a lo que leemos en la Escritura, perplejo, desconcertado. Porque se entera de lo que sucede, vienen a sus oídos estas noticias de un hombre que, como acabamos de observar los domingos anteriores, está sanando enfermos. Y no solo eso, está enseñando con autoridad. Y no solo eso, está sanando endemoniados. Y no solo eso, está levantando muertos. Está trayendo muertos a la vida. Y este hombre y su referencia más próxima, más cercana, pues de alguna manera era Juan. Y esto lo sabemos por el mismo contexto y por los pasajes paralelos de esta sección. Queridos hermanos, este relato que tenemos frente a nosotros, la multiplicación de los panes, es decir, la alimentación de las multitudes, de la multitud, y por supuesto esta sección, la encontramos en los demás evangelios. Y en Marcos capítulo 6, a partir del versículo 16, se nos relata precisamente lo que sucedió con Juan, que creo muchos de los presentes conocen. El nombre de Jesús, de acuerdo al relato en Marcos capítulo 6, versículo 14, se había hecho célebre. Había personas, de acuerdo a Marcos, que decía: Juan el Bautista ha resucitado. Estoy parafraseando un poco el versículo 14 de Marcos capítulo 6. Y ahí es donde algunos decían precisamente lo que Herodes empieza a mencionar. Es Elías, es Juan, es uno de los profetas. Y Herodes decía: pero yo mandé matar a Juan. Yo lo mandé decapitar. ¿Y cómo sabemos esto? A partir del versículo 17 de Marcos 6, leemos que él había mandado prender a Juan, lo había encarcelado por Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Herodes había casado con ella. Pero Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Importante, Juan está siendo encarcelado por presentar una verdad muy importante ante la máxima autoridad de aquel tiempo. Es decir, está confrontando el corazón egoísta de este gobernante. Cuando llegó un día oportuno, siendo que Herodes procuraba no hacerle daño a Juan porque lo consideraba justo, lo consideraba santo. Además nos menciona Marcos en el versículo 20 del capítulo 6 que a Herodes le gustaba escucharlo. De hecho, se nos menciona la palabra perplejo también. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Herodes tenía a Juan prácticamente como un espectáculo para él. Él no estaba recibiendo el mensaje. Recuerden que hace unas semanas estudiábamos en el contexto ahí de Lucas también la parábola del sembrador o la parábola de los campos. La semilla es la misma, pero la tierra es diferente. Herodes Antipas tuvo a Juan con él, escuchándolo. Le gustaba escucharlo, es lo que nos dice el versículo 20 en el relato de Marcos 6. Con gusto le escuchaba. Pero un día, siendo el cumpleaños de Herodes, se le ofrece un banquete y la hija misma de Herodías entra, danza. Le gusta a Herodes y a los que estaban ahí con él. Y el rey le dijo a la chica, a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Hasta la mitad de mi reino, le dijo Herodes. Ella salió, le dijo a su madre qué debo pedir y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Tal vez algunos de los presentes dicen: uy, no, pues ya tenía la vida resuelta ahí, ¿no? Para todas sus generaciones. Y esta mujer pide la cabeza de Juan el Bautista. Con los niños estudiamos esta semana uno de los atributos de Dios, y es que Él es soberano. Y lo que significa esto, hermanos, es de que Él tiene el control de todo. Y aún la muerte de Juan el Bautista y esto que está pidiendo esta mujer está dentro de sus planes.
por más difícil de creer que sea para ti, el Dios de las Escrituras, Yahweh, el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, quien envió a su Hijo en rescate de su pueblo, y hoy su Espíritu mora en los corazones de los suyos, tiene el control soberano de todo, incluida la maldad, incluidos los momentos difíciles de nuestras vidas. Enseguida se presenta ante el rey esta chica y le dice: quiero la cabeza de Juan el Bautista. El rey se pone muy triste. Su marioneta, por así decirlo, su espectáculo personal, iba a morir. Y él no tuvo, en un sentido, otra opción, porque era bajo su juramento. Y lo digo en un sentido porque claro que pudo haberlo evitado de alguna manera. Envió a un verdugo y le ordena que traigan la cabeza de Juan. La cabeza de Juan viene en una bandeja y se la da a la muchacha, y la muchacha la da a la madre. Queremos conocer un poquito más acerca de Herodes y lo que hay en su motivación y en su corazón. Le gustaba escuchar a Juan, le gustaba ser, en un sentido, reprendido en privado, porque en público pues no le gustaba mucho, por eso lo quería tener y escuchar lo que él tenía que decir. Tal vez de la misma manera como muchos de los presentes aquí, también encuentra el domingo a las 10:30 de la mañana un tiempo oportuno para calmar la conciencia y venir y sentarse y escuchar el mensaje. Definitivamente no era Juan que había resucitado de entre los muertos, pero este Herodes veía una similitud, y este Herodes le gustaba escuchar y ver, pero él continuaba rechazando la verdad. Versículo 8, nuevamente de Lucas, capítulo 9. Otros decían que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Ustedes saben el relato en segunda de los Reyes, en el capítulo 2, versículo 11. Mientras iban caminando, conversando, de pronto apareció un carro de fuego, pasa entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Así que en la mente de los judíos, lo hemos estudiado anteriormente, Malaquías capítulo 3, estaba presente el regreso de este Elías. Ellos tenían presente porque se había profetizado acerca del regreso, de la presencia del espíritu de Elías. Así que era un rumor ahí entre los judíos. Y este rumor llegaba a los oídos de Herodes. ¿Algún profeta de los antiguos que ha resucitado? ¿Podía ser alguno de estos profetas antiguos? ¿Podía acaso ser que Dios estaba interviniendo en la historia otra vez y vendría este profeta del cual se anuncia desde el Pentateuco que vendría uno, como Moisés, que hablaría de parte de Dios? ¿Sería posible esto? En el capítulo 7 del versículo de Lucas, también en el versículo 16, vemos como en el momento que el hijo de la viuda de Naín es resucitado, hay un temor y glorificaban a Dios, y la gente decía: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Es decir, estaba muy presente en la mente de los judíos la presencia, la llegada de un profeta. Pero tienes que saberlo tú y todo el mundo, es más que un profeta. Y ayer lo estuvimos estudiando. Les animo a que puedan, aquellos que no vinieron, dar su tiempo para poder escuchar estas enseñanzas. Tú y yo lo sabemos. Y hermanos, haciendo una pausa y recapitulando un poco, regresando a Lucas capítulo 1, recuerden, Lucas está interesado en que Teófilo pueda recibir un relato correcto, preciso, de quién se trata y quién es Jesús. Y lo está haciendo de manera magistral, inspirado por el Espíritu. Entonces, versículo 9, regresando a Lucas capítulo 9. Entonces, ante las interrogantes de este gobernante, ante las dudas, Herodes dijo: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Aquí está la interrogante. La interrogante que sale desde el palacio. Este hombre, que como sabemos y como hemos estado viendo a la luz de la palabra, era un hombre que estaba interesado en escuchar, que no le gustaba mucho ser confrontado en público, pero que le gustaba escuchar las verdades de parte de Dios, pero no estaba dispuesto a someterse.
Porque él, por supuesto, tú y yo lo sabemos, al tener esa posición de autoridad, requiere humillarse si es que quiere venir y encontrar paz con Dios. Pero esto no es fácil. Esto no es sencillo. Tú y yo, sin ser reyes, bueno, creo que ninguno de los presentes es rey o reina, pero tú y yo, sin tener esas posiciones de autoridad de aquel tiempo, nos sentimos dueños de nuestra vida, nos sentimos dueños de nuestra casa, nos sentimos dueños de aquello que parece ser que está en nuestro alcance, aquello que está bajo nuestro nombre. Y así el mundo a nuestro alrededor le gusta jactarse de lo que tiene, le gusta poder obtener riquezas, y mientras más sube este poder o este aparente poder, el corazón empieza a enraizarse cada vez más y más y más al pecado, de hacer las cosas como yo quiero, porque evidentemente yo sé más que los que están a mi alrededor. Pedir consejo, eso es para débiles. Aquí en Monterrey nos enseñan a ser fuertes, a emprender el vuelo, a ser emprendedores. Bueno, no necesitamos tener una corona aquí para pensar en nuestra ilusión que tenemos una corona ahí en nuestro corazón. Desafortunadamente, esa corona está podrida y el único brillo que puede tener es tu egoísmo y el pecado que encuentra lugar en nuestro corazón, en nuestra carne. Debemos ser confrontados por esto. Hermanos, este hombre escuchaba la verdad y la rechazaba. La rechazó al punto que lo mandó matar a Juan. Y ahora, ante la presencia de alguien que predica con autoridad, que hace grandes milagros, él dice, ¿quién es él? Esta es la interrogante, ¿quién es él? No lo conozco. Cualquier otra persona, hermanos, posiblemente hubiera tenido la dificultad de ir a buscar a Jesús. ¿Cuántos relatos no vemos en los evangelios de hombres y mujeres que buscaban? Multitudes venían tras él. Este hombre tenía a su servicio todo lo necesario para ir y encontrar a Jesús. ¿Y sabes qué? A la luz de los evangelios no vemos que eso suceda. Porque como lo vemos más adelante, en Lucas capítulo 13, versículo 31, lo que él quería era matar a Jesús. Pues su autoridad estaba siendo amenazada por una autoridad mayor, por aquel que lo puso a él en autoridad. Salmo capítulo 2, por aquel, el Hijo de Dios, quien tiene suprema autoridad y quien genuinamente es soberano sobre todo. Es interesante, aún las personas en eminencia y en el poder tienen una oportunidad, pero es tan difícil. Como lo hemos escuchado, como lo hemos leído también en el relato del joven rico, ¿no? Es imposible servir a Dios y a las riquezas. ¿Quién es este? Es la pregunta que resalta en esta sección. Es la pregunta que hemos visto también repetida a lo largo de el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 20. La gente misma, los discípulos de Juan el Bautista vinieron con Jesús y le dijeron, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Recuerdan esto, ya lo estudiamos también anteriormente. Y Jesús les dije, vayan y cuenten a Juan, que en cumplimiento de la palabra profetizada en Isaías capítulo 61, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Soy yo. Versículo 10. Viene la respuesta. Viene la respuesta a la interrogante, viene la respuesta a la pregunta. Y una vez más, Lucas magistralmente nos va tejiendo el panorama, nos va apuntando. La duda surge del palacio. Y queridos lectores, querido Teófilo, aquí está la respuesta. Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho. Él los tomó consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Hermanos, ¿dónde estaban los apóstoles? ¿Qué había pasado con ellos? ¿Recuerdan hace un par de domingos? ¿Qué sucedió con ellos? Fueron enviados a una misión, ¿recuerdan? ¿Qué tipo de misión? Tal vez decir que era una misión suicida es mucho decir, ¿verdad? Tal vez es mucho exagerar. Pero
Era una misión, a los ojos de los hombres era imposible. ¿Recuerdan? Se les envió a proclamar el reino de Dios, versículo 2 del capítulo 9, a sanar enfermos, pues es Dios, es Jesús quien le había dado esa autoridad. Pero de manera muy interesante, les dijo Jesús, no tomen nada. Ustedes no se preocupen de llevar nada para el camino, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni bastón. Donde lo reciban, ahí entren. Donde no lo reciban, sacudan el polvo de vuestros pies en testimonio de ellos y vayan por todas las aldeas anunciando el evangelio. Y ellos lo hicieron. Lo estudiábamos hace un par de semanas. Entonces, así como lo leemos tan fácil y tan rápido, les animo a que podamos detenernos nuevamente y recordar. Esta misión, mira, si a lo mejor se nos encargaba alguno de los presentes, pues hubiéramos dudado un poco, ¿verdad? No, Jesús, mi almohada, yo no puedo dormir sin mi almohada, sin mi cama. Yo no salgo de mi casa, y ya pónganle ustedes lo que quieran, sin mi amuleto, sin tal y tal. Y Jesús les dice, por supuesto en el contexto de aquel tiempo, no traigan nada de eso. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo ahí? De eso me encargo yo. Ustedes obedezcan. Sus necesidades primarias no van a tener que ser un dolor de cabeza, porque cómo nos gusta preocuparnos. Lo veíamos hace un par de semanas, ¿no? Si para armar la maleta de una salida de un día estamos ahí, y a lo mejor necesito esto, y a lo mejor necesito... Capaz si los discípulos nunca iban, si les decía Jesús, preparen su maleta. No iban en primera clase, evidentemente, no iban en un avión, no iban a Cancún, no iban a una playa, posiblemente no era esa la visión, es decir, no eran vacaciones a lo que iban. Iban en completa dependencia del Rey de Reyes, iban a presenciar el poder de Dios y la manera en cómo Él puede obrar en vasos de barro que se someten a su voz y son obedientes a su llamado. Versículo 10, los apóstoles regresaron y dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho. Hermanos, Lucas capítulo 22, versículo 35, cuando está esta segunda comisión o este segundo envío, nos hace ver claramente que Jesús les dice, ¿les faltó algo la primera vez que los envié? Lucas 22, 35. Y ellos dicen, no nos faltó nada. No nos faltó nada. Y los discípulos vienen con Jesús. Y Jesús, con esa compasión, que hermanos, les animo a que podamos meditar en esto. En esa compasión y misericordia, gracia, los toma consigo. Vámonos aparte, vámonos a Betsaida. Quiero tener un tiempo con ustedes. Esa es la compasión, esa es la dirección de nuestro Dios. No solamente no los deja solos y les permite ver, presenciar milagros sobrenaturales delante de sus ojos, sino que provee para sus necesidades físicas, primordiales, y ahora ve por ellos. Este es el corazón de nuestro Dios. Este es el reflejo de nuestro sumo sacerdote, el cual entiende perfectamente por lo que estás pasando tú y por lo que estoy pasando yo. Y Él comprende de manera perfecta tu dolor, tus circunstancias y aquello que aqueja tu corazón. Él no está y no es indiferente a esto. Y el día de hoy podemos observar y tener la confianza porque lo leemos en su palabra y Él, a diferencia de nosotros, Él no cambia. Él es fiel. Betsaida no es una ciudad, y no tenemos mucho tiempo para entrar en detalle, pero Betsaida no es una ciudad de la cual Jesús hable muy bien. De hecho, viene acompañada de esta lamentación que vemos en Lucas capítulo 10, versículos 13 y 14. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo que se habían arrepentido. Hermanos, de Betsaida era Pedro, Andrés, Felipe, Natanael, Juan capítulo 1, Juan capítulo 12. Habían visto de primera mano y sabían del poder de Dios. Y posiblemente, precisamente, el lugar donde toma lugar lo que viene a continuación. Versículo 11. Cuando la gente se dio cuenta de esto, le siguió. Allá va Jesús con sus discípulos.
Vamos, sigamos a Jesús. Jesús los recibe. Mira qué interesante, Jesús no los rechaza. Jesús no les dice, no tengo tiempo para ustedes, estoy con los míos. Jesús los recibe. ¿Por qué? Porque sabemos, lo hemos estado estudiando a lo largo de Lucas, que él venía a predicar y anunciar las buenas nuevas del reino. Y es lo que vemos aquí. Ve ahí como la parte final del versículo 11. Les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. ¿Recuerdan que hablábamos de la compasión de nuestro Dios? Mira cómo nuevamente es reflejada aquí. Hermanos, ni el mejor médico del mundo puede tener mejor cuidado de tu corazón, de tu alma, que nuestro Dios. Y si tu confianza está puesta en cualquier cosa de este mundo, déjame decirte que estás cometiendo un grave error. Porque solamente en las manos de nuestro Salvador y solamente bajo el cuidado del buen pastor es que podrás encontrar verdadera paz, verdadera tranquilidad, verdadera vida. Sin importar dónde te encuentres, sin importar la situación de la vida que te encuentres, ahí está. Pero esto, hermanos, y esta paz y esta fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, aquella por la cual nacemos de nuevo, la palabra de verdad. ¿No recuerda Santiago, el apóstol Pablo en su carta a los romanos? Hermanos, necesitamos ser enseñados. Pero para poder ser enseñados necesitamos genuinamente desear ser alimentados de su palabra y dejar de ser alimentados por la basura y el estiércol que este mundo te ofrece. Ese lodo que muy posiblemente por años fue nuestro ambiente y que nuestra carne lo desea, pero a la luz de la eternidad y a la luz de la verdad, es esto lo que nos lleva a la condenación eterna. Jesús no lo rechaza, Jesús lo recibe, Jesús les enseña, Jesús los sana, porque sabe que la mayor necesidad del hombre es conocer el evangelio de salvación. Y muy posiblemente entre la multitud venía personas que no querían escuchar, que querían ser sanadas. Pero Jesús no está ahí para darte lo que quiere, lo que quieres. Jesús no está tendiendo la mano para ver, ¿cuál es tu deseo hoy? ¿Qué quieres de desayunar? Porque, ¿sabes algo? Tú y yo pedimos mal, pedimos muy mal. No sabemos. En nuestras fuerzas, continuamente, tenemos una lucha con nuestra carne que nos impide poder realmente someternos y entender que lo que Él nos da es lo mejor para nosotros. Él provee un manjar, un buffet, y desafortunadamente el hombre en su desesperación y en su pecado quiere seguir comiendo esas papas fritas podridas desde hace una semana. Esas que se olvidaron afuera del refrigerador. Él sabe lo que necesitamos y Él sabe que les enseñaba, que necesitaban ser enseñados. Marcos capítulo 6, versículo 34, en el pasaje paralelo, Marcos nos relata y nos dice, Él les enseñaba muchas cosas. Otra vez, hermanos, para poder aprender es necesario tener esa disposición y ese corazón humilde de reconocer que no sabemos y que necesitamos ser enseñados. La compasión de Jesús, su cuidado y, hermanos, un adelanto de lo que será ese reino futuro, donde nuestro Señor Jesucristo estará reinando y habrá verdadera paz. Esto es solo un adelanto. Porque cuando el día comenzaba a declinar, se acercan los 12 y les dicen, los 12, despide la multitud para que vayan a las aldeas, para que compren, para que hayan alojamiento, consigan alimentos. Estamos en un lugar desierto. Jesús, mira. Qué increíble es pensar que estos hombres se están acercando al Dios del universo para decirle, está anocheciendo. Como si Él no lo supiera. Como si Él no supiera que estas personas hayan estado ahí todo el día o toda la tarde y tienen hambre. Pero los discípulos actúan como tú y yo actuamos. Ante la desesperación, ante lo que está pasando en nuestro alrededor, pues tenemos que estar ocupados, ¿verdad?
Es parte de lo que viene en nosotros, estar pensando. A veces sucede, ¿verdad? No tenemos nada de qué preocuparnos nosotros. En la casa parece que todo está ordenado, entonces pues no podemos estar tranquilos y pensamos los problemas de los demás y empezamos a hacernos ilusiones de lo que pasaría y empezamos a pensar en todas aquellas cosas que no podemos controlar. Es parte de esta naturaleza que tenemos. Bueno, aquí los discípulos actúan de una manera muy natural. Jesús, ¿qué vamos a hacer? Y ve qué importante y qué importantes son las palabras que utilizan los discípulos, porque ellos les dicen, la multitud necesita alojamiento, necesita alimento, porque están en un lugar desierto. Pensemos en eso, tengámoslo presente. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y los discípulos tal vez como, ¿cómo? No tenemos más que 5 panes, 2 peces. Tendríamos que ir y comprar alimento para toda esta gente. En el pasaje paralelo de Juan se nos dice que Felipe le hace ver que ni con 200 denarios, hermano, este es el sueldo de todo un año para un obrero. Ni con el sueldo de un año vamos a poder alimentar a esta multitud, porque había como 5,000 hombres. Pero la instrucción de Jesús es, denle de comer. Hermanos, Jesús ya les había demostrado una autoridad impresionante, había resucitado muertos, había sanado enfermos. Había calmado la tempestad, había sanado endemoniados. Los había enviado a una misión donde les dijo, no lleven nada, no se preocupen, yo voy a estar cuidando y cubriendo sus necesidades. Ellos habían ido y habían regresado con vida. Y los discípulos actuaron, hermanos, no hay necesidad de crucificar a los discípulos, no estaban siendo nada de lo que seguramente muchos de los presentes hubieran hecho. A mis ojos, en mi perspectiva humana, esto es lo que tengo, Jesús. ¿Cómo les voy a dar de comer? Tú te das cuenta que en esta conversación también hay esa intención soberana de Dios de que los discípulos puedan reconocer sus limitaciones. Esas limitaciones que muchas veces no nos gusta reconocer. Pero, ¿sabes? Son esas limitaciones las que forman parte o deben formar parte de nuestra oración diaria ante nuestro Dios. Y, ¿sabes? Es bueno recordarlo porque muchas veces pasamos por alto el orar. No queremos orar, no tenemos tiempo para orar. Y entre esas razones que pueden estar detrás son tus prioridades, tu tiempo, etcétera, etcétera. Pero es cuando estás orando, cuando genuinamente tú tienes ese momento para darte cuenta y reconocer tu fragilidad, tu debilidad y la grandeza de Dios. Y como no nos gusta tener el tiempo para reconocer que dependemos de alguien más, mejor seguimos con nuestra rutina. Los discípulos pronuncian con sus labios la realidad que está frente a ellos. Solamente tienen 5 panes y 2 peces, y a menos de que obtengan un botín, muchísimo dinero, es imposible que ellos puedan alimentar a toda esta gente. La instrucción de Jesús, si lo quieres ver así, no es coherente, no es lógica para nuestra realidad. Así como tampoco lo era cuando los mandó sin nada a esta misión. Para ti y para mí es ilógico. Y yo sé que algunos de los presentes, pues, muy espirituales, decimos, claro, yo hubiera ido, sin dudarlo, es el Maestro, es Jesús. Pero al salir de esta puerta y pasando enfrente de ese hermanito que no tenías ganas de verlo, das la vuelta y en lugar de andar en amor y en obediencia a lo que Jesús nos ha enviado, sigues tu camino. En lugar de servir, interesarte por otro, orar, mostrar amor, llegar a tu hogar, tener paciencia, guiar a tus hijos en la obediencia y amonestación del Señor, ¿qué es lo que sucede? Tienes una mejor opinión y prefieres hacer, pues, lo que estás acostumbrado a hacer. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es, los discípulos aquí tienen frente a ellos una misión y responden de una manera humana, como tú y yo lo hacemos, y como tú y yo lo hacemos de continuo en nuestras vidas, poniendo en duda la veracidad de la palabra y queriendo actuar en nuestra propia manera y bajo nuestra propia perspectiva. Lo que los discípulos les dicen es, no tenemos. Pero qué lindo es poder leer lo siguiente. Jesús le dice a sus discípulos, haced que se recuesten en grupos como de 50 cada uno, versículo 15, y así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Los discípulos obedecen. Hermanos, los discípulos fueron enviados sin nada en sus maletas
y obedecieron. Los discípulos aquí están frente a 5,000, más de 5,000 personas. Jesús les dice, denles de comer. Los discípulos dicen, no tenemos. Jesús les dice, recuéstenlos en grupos de 50. Y los discípulos, no salió uno ahí como sueles pasar. Yo tengo una mejor idea, Jesús. ¿Qué pasa si mejor los organizamos en grupos de 55? Mira, ¿qué pasa si lo hacemos por familias, Jesús? ¿Qué pasa si ponemos a los niños juntos? Mira, él es maestro de los de 5 a 7. Mira, él es muy bueno con los de 12. Jesús, yo tengo una mejor. No. Obediencia. ¿Por qué 50? No lo sabemos, hermano. Y es mejor que no lo sepamos. Porque hay cuestiones en la Escritura que no necesitan ser explicadas ni para ti ni para mí. Somos criaturas. Él es el creador. Somos su creación. No cuestionemos a nuestro Dios. Obedezcamos. ¿Cuánto tiempo les debió haber tomado? Jesús, mejor en grupos de 500 porque nunca vamos a acabar. No, los discípulos obedecen. Los discípulos obedecen. Y así como somos muy buenos para hablar mal de ellos, ¿verdad? Y decir, ay, Pedro, ¿cómo hacía eso? Veamos también y apreciemos esos momentos donde ellos, tal vez sin entender, por supuesto, sin saber, pero obedecen. Obedecen. Jesús toma los 5 panes, los 2 peces, levanta los ojos al cielo, los bendice y los parte y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Aquí está la respuesta a la interrogante. ¿Quién es este Jesús? Este Jesús es aquel que creó los cielos y la tierra. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Es este Jesús quien puede calmar la tempestad y crear de la nada alimento físico. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Él es el creador, la imagen del Dios invisible, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, el Todopoderoso, delante de quien toda rodilla se doblará. Esta es la respuesta al interrogante. No se trata de un discurso bonito, no se trata solamente de recibir algo que yo quiero, se trata de que recibas el mensaje que tu alma necesita, y ese mensaje que tu alma necesita es que puedas de una vez por todas doblar tu rodilla delante del Rey, delante del Dios hecho carne. Aquel que no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que añade a su divinidad humanidad y viene a esta tierra a morir y de esta manera poder perdonar el pecado que nos asedia, el pecado que nos tenía condenados. Como un padre, como el padre en su hogar toma ese liderazgo, bendice, multiplica, toma el pan, mira al cielo, da gracias, lo parte, lo reparte a todos. Lo vemos en los 4 evangelios. Versículo 17, hermanos, todos comieron. Y se quedó por ahí uno que tenía mucha hambre. No alcanzó alguno, no, todos se saciaron. Y no solo se saciaron, sino que se recogieron 12 cestas llenas. 12 cestas, una para cada discípulo. Imagínense si hubieran sido 1,000 cestas llenas. Pobres discípulos, ¿verdad? Todos comen. Jesús no hace un cálculo ahí medio equivocado. Jesús no dice, ay, este niño come un poquito más, este hombre come más, necesita. Jesús conoce exactamente la necesidad de todos. Ahora es interesante, este milagro, esta multiplicación de panes y peces, no depende del lugar, ni tampoco depende de la fe de la multitud, como nuevamente hoy nos quieren hacer ver algunos. La multitud no es que no tuvo suficiente fe, entonces no pudo ser alimentado. No, el hombre no se interpone en el camino de los planes y los propósitos de Dios. Y la aparente fe del hombre nunca entorpece el poder soberano de nuestro Dios.
Ve el daño que ha causado eso. El sentir que mi decisión, que mi fe puede detener, negar los propósitos soberanos de Dios. ¿Qué mayor error? Una herejía tremenda. Pensar que en nosotros existe algo que pueda detener los propósitos eternos, gloriosos, soberanos de nuestro Dios. La respuesta a la pregunta de Herodes es evidente. Es Jesús el Hijo de Dios. Y lo vamos a ver, si Dios permite, pronto, pues alguno de ustedes se habrá dado cuenta, viene la confesión de Pedro, ¿no? Y es Lucas otra vez tejiendo y armando poco a poco, presentando y anticipando esta confesión tan importante. Pero mientras en el palacio el rey se cuestiona, ¿quién es este? Allá afuera en el campo, Jesús, lo veíamos hace 2 semanas y lo vemos también en el pasaje paralelo de Marcos. Tiene una compasión tremenda porque ve a la multitud, ¿se recuerdan? Como ovejas que no tienen pastor. Sin alojamiento, sin comida, en un lugar desierto. Y a lo mejor tú el día de hoy te ves bien vestido, presentable, un buen trabajo, una buena casa. Pero a los ojos de Dios, si no estás sometido a su voluntad y si no has recibido el perdón de tus pecados, créeme, estás sin alojamiento, sin alimento verdadero. Estás en un lugar desierto. Lo que necesitas es el buen pastor. Es al buen pastor. Si recitamos el Salmo 23 aquí juntos, estoy casi seguro que todos lo podríamos hacer de memoria. Pero la gran pregunta es, ¿esto representa una realidad para tu vida? ¿Su vara y su cayado te infunden aliento o queja? ¿Estás siendo apacentado en pastos verdes? ¿Estás siguiendo las instrucciones, el camino trazado por el buen pastor? Él es el pan de vida, el que descendió del cielo. Y hoy nuevamente somos testigos de su autoridad, de su poder, de su compasión. Y es Jesús quien provee aquello que los discípulos no pueden hacer en sus propias fuerzas. Es Jesús quien provee la fuerza para cuando estamos claudicando. Es Jesús quien permanece fiel. Los discípulos se encargan de obedecer. ¿En qué momento de la vida es que nos confundimos en nuestro rol y sentimos que nosotros somos los que mandamos? Solamente sucede eso cuando vivimos en el engaño, negando nuestra falta de alojamiento, nuestra falta de alimento y nuestra constante desviación en lugares desiertos. Hermanos, que esta pregunta que surgió de ahí del palacio de Herodes, ¿quién es este Jesús? Hoy pueda ser algo que esté resonando en tu corazón y que genuinamente no nos deje estar tranquilos hasta que podamos doblegar nuestra voluntad ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque Él, su compasión y su poder están ahí. Hoy es día de salvación. Hoy es una verdad que está delante de nosotros. Él es el buen pastor. Él es fiel. Él es el pan de vida. ¿Cómo iremos a responder? ¿Cómo vamos a responder en esta tarde?